Entonces, Es más, no, y estas son algunas líneas que nosotros pues vemos como prioritarias, pero puede ser que en el proceso de convocatoria tengan tan claramente identificada la problemática que puedan salir que otras puedan salir muy otras. interesantes. De acuerdo. Esto las tenía para contarles un poco el proyecto de Bucaramanga. Estas son las 3 líneas estratégicas que ellos tienen. Hay una parte importante en temas de formación del talento humano, un tema de servicios financieros, porque yo sigo sintiendo que es un cuello de botella que de alguna manera se tiene que empezar a abordar para tratar de hacer incidencia en el mediano plazo, que es como yo lo veo, y algunos temas interesantes de coordinación y gestión, porque ellos están proponiendo un modelo de manejo de residuos sólidos que en este momento pues podría ser muy interesante para el aprovechamiento y la responsabilidad que tienen las empresas constructoras de estar utilizando un porcentaje de esos residuos de demolición y construcción que generan en sus propias intervenciones. O sea, eso es algo interesante, que ya hay ciudades como Bogotá que tienen un proceso caminado, pero que desde Santander se está impulsando esta iniciativa para tratar de hacer incidencia en toda la normatividad nacional. Eso es como lo muy general que tenemos de para contarles de construcción sostenible. Me gustaría muchísimo conocer las preguntas, hacerles una pequeña claridad antes de que me empiecen a preguntar, y es que en los términos de referencia hay, en la convocatoria anterior teníamos 2 subtemas para trabajar en el marco de construcción. Estaba construcción sostenible, estaba infraestructura para la competitividad. En esta convocatoria, pues los temas de infraestructura no van a trabajar, pero hay un pequeño error en los Sí, términos que quedó por allá en un pedacito, habla de infraestructura, sí, así es, en el alcance. en el Y alcance. precisamente en próximos días vamos a sacar una adenda para aclarar. Sin embargo, en la descripción de la cadena de valor, pues se especifica claramente Es construcción que es sostenible. construcción sostenible. Entonces, solo para hacerles esa claridad antes de que Gracias por la pregunten. aclaración, muy importante para que pues no generemos confusión. Una pregunta, ¿cómo en los proyectos pueden ellos evidenciar ese mercado? O sea, esa estrategia de esa orientación al mercado. ¿Cómo podría? Al mercado de construcción sostenible. ¿No? Hay 2 cosas. Fíjense que yo les mencionaba hace un momento que todo lo que nosotros estamos viendo en construcción sostenible pues va más encaminado a viviendas comerciales. Entonces, digamos que los actores del mercado para mí podrían ser 3 relevantes que hay. Uno, obviamente quien compra y es el usuario final de los productos o las viviendas o las oficinas o lo que sea construido con elementos de sostenibilidad, y otro pues son las empresas que nosotros vamos a tener en el país que se encargan de desarrollar esas obras. De alguna manera lo que esperamos es que las diferentes propuestas pues nos ayuden a jalonar desde diferentes focos como digo, la dinamización de este mercado. Entonces, tú me preguntas que cómo podríamos ver ese mercado. Yo lo veo, hay un que mercado. lo puedan evidenciar en esa propuesta que hay un Sí, mercado. para mí hay un mercado. Si yo fuera un constructor, pues ahí tengo muchas garantías de ver que hay una población cautiva joven que va a empezar. A mí mis hijos tal vez me pueden preguntar y decirme, papá, ¿por qué nuestra casa la compramos como la compramos sin que tenga esos componentes de sostenibilidad? Porque se va haciendo un poco más evidente en esas nuevas generaciones. Pues yo qué les podré responder, que tal vez cuando yo hice la compra de mi vivienda no había ese tipo de construcciones o esa oferta de viviendas sostenibles en las que uno pueda decir con más tranquilidad cómo está reduciendo consumos de energía, cómo está reutilizando aguas lluvias, o por qué yo no necesito aire acondicionado al interior de mi vivienda porque sus condiciones de diseño permiten suplir esa necesidad de consumo de energía por esa parte. O sea, creo que hay muchas aristas que podrían entrar a manejar los diferentes proyectos. A mí me parece muy interesante la visión con la que, por ejemplo, Bucaramanga abordó el trabajo, porque lo está haciendo desde la iniciativa Clúster, que de alguna manera aglutina muchísimos empresarios, pero no solo empresarios, sino socios públicos y privados, que además ayudan a empoderar este tipo de temáticas. Como les estoy diciendo, esto para mí es un cambio de paradigmas, es entrar a ver de otra manera los procesos de construcción,
viendo esa responsabilidad que nosotros también tenemos con el medio ambiente y con la mejor utilización de nuestros recursos naturales. Y es lo que buscamos en nuestros proyectos. Como ustedes recuerdan, buscamos que sean varios proponentes, que venga un grupo de actores públicos y privados a apoyar esta propuesta. Entonces, no sea la dinámica de una sola empresa, sino preferiblemente con otros actores que van a garantizar el desarrollo y la sostenibilidad del proyecto. De acuerdo. Una pregunta, el año pasado nos pasaba mucho que nos llegaban proyectos para construcción y para turismo. Entonces seleccionaban las dos cadenas de valor, y cuando leíamos los proyectos, pues digamos si era un tema de hotel o mejoras en el hotel, era construcción, y si es un tema de servicios, entonces ¿cómo digamos, si es para relacionado con el turismo, qué se podría considerar construcción? Sí, hay una pequeña recomendación más que relacionar las dos temáticas. Es diferenciar. Es evidenciar con mucha claridad para cuál de las líneas de intervención se está trabajando. Entonces, si yo hablo de los conceptos de construcción sostenible, pues son conceptos un poco más generales y más amplios, que claro, tienen funcionabilidad y pueden ser usados en turismo, pero que hagan claramente el énfasis que es para construcción. Exacto. O sea, si es para los temas de turismo, ya mi compañera les va a contar que van a hablar del desarrollo de destinos turísticos, pero en los temas de construcción, pues sí sería más fácil enfocarlo o en las 6 líneas que nosotros les estamos proponiendo, o en una línea específica, pero que evidencia claramente que es construcción sostenible. De acuerdo. Y en la expresión de interés se debe seleccionar solo una cadena de valor. Solo una cadena de valor, eso es a lo que le estamos apuntando. Bueno, queremos recibir las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Esta es la oportunidad con nuestro experto sectorial de poder pues aclarar esas dudas de esas propuestas que están formulando para el sector de construcción sostenible. ¿Tenemos preguntas? ¿Nos pueden mencionar de dónde nos están viendo? ¿Nos pueden escribir de qué ciudades, qué entidades nos están escuchando? ¿De dónde nos están escuchando? Desde Popayán, Camacol, Dos Quebradas. Ya hay una primera pregunta que es el tema de indicadores para el sector de la construcción, de Joaquín Silva. La pregunta es, ¿el tema de indicadores para el sector de la construcción? Bueno, creo que ahí hay algo importante para decirles, y es que a diferencia de los demás sectores, en el tema de construcción sostenible, pues hemos sido un poco más flexibles, porque tratar de unificar indicadores a nivel nacional, pues tendríamos que empezar a construirlos con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible o con los diferentes aliados para estandarizarlos. Entonces, hay cierta flexibilidad. Creo que la recomendación importante en el proceso de formulación de esos indicadores, pues es que es tratar de hacer líneas bases que me permitan a mí evidenciar el cumplimiento de esas diferentes metas que yo me estoy poniendo al desarrollar los proyectos. Y la claridad de la propuesta, de qué tipo de indicadores o cómo serían, pues podrían ser ajustados en una segunda sesión, si así lo quisiéramos, en el proceso de formulación. Pero creo que con eso hemos sido un poco más flexibles en el tema de construcción sostenible, porque estamos claros que unificar criterios en un tema tan nuevo pues no va a ser sencillo. De todas formas, ellos en el proyecto pues deben de manifestar de qué manera van a medir los resultados. Sí, obviamente, por eso, esa es la recomendación que yo les hago, evidenciar de alguna manera ustedes cómo quieren mostrar el alcance de las metas que proponen en el interior del proyecto. Bueno, también nos hablan desde Pereira, desde Duitama, Boyacá, desde Cali, y nos hacen una pregunta, Ricardo Gabriel Zipaguata Gómez, si se pueden agrupar empresarios para participar. Claro que sí, lo que buscamos son que vengan varios proponentes. Entonces, en la propuesta, en la expresión de interés, pues mencionan todos esos empresarios que quieren participar en la convocatoria. Algo muy importante, aquí tenemos, digamos que 3 roles. Tenemos el rol de proponente, tenemos el rol de entidad administradora
que es esa entidad con la cual tendría la vinculación contractual con Impulsa si llega a ser viable el proyecto, y tenemos el rol de los beneficiarios, que son los que pues van a recibir todas estas actividades. Entonces, obviamente los empresarios son bienvenidos, los empresarios también pues se unen en una cadena de valor, en un clúster, y se debe evidenciar en la propuesta cómo van a interactuar y qué roles van a tomar cada uno. No, miren, yo agregaría lo que está diciendo Belsi en este momento, que el tema de empresarios, pues para nosotros cobra una especial importancia cuando estamos hablando de temas de competitividad. Así como lo es importante tener claridad de esos actores públicos que nos pueden ayudar a soportar y a dar algo de sostenibilidad en este ejercicio que se hace, pues obviamente los empresarios son los que van a apropiar muchos de estas mejoras y son los encargados de alguna manera de ir dinamizando o implementando los logros que se vayan teniendo en el desarrollo de las propuestas. Así es, entonces más que bienvenidos los empresarios, son los que queremos pues que hagan parte de nuestros proyectos. Bueno, nos saludan también desde... ¿algo más? Sí, una claridad solo para el tema de los empresarios y para que tengan también eso presente en el desarrollo de la propuesta. Y es que todo lo que nosotros formulemos en el marco de la propuesta de Colombia Más Competitivo, la idea es que sea de carácter público. Les quiere decir que acá temas de secretos industriales y eso pues no sería tan interesante presentarlos, porque la idea es que esto lo podamos replicar y compartir con otras regiones. Así es. Bueno, nos saludan desde Girardot, la Turismo Sostenible Colombia, nos saludan también desde Bogotá, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde Medellín, Producción Más Limpia, y desde Cali, la sesión Río Cali. Nos hace una pregunta Felipe Velázquez. ¿La alianza se debe materializar con algún documento o sociedad? La alianza de los proponentes. Para los proponentes. Dice la alianza. Bueno, efectivamente sí. Se debe de materializar con un convenio donde puedan expresar claramente cuál va a ser el rol de cada uno de los proponentes y que se unen para esta propuesta. En esta convocatoria, inicialmente, para esta primera fase de expresión de interés, solamente requerimos que los mencionen en el documento anexo 1. Solo queremos conocer quiénes son y cómo podrían trabajar. De llegar a ser seleccionado para la fase 2 de viabilidad, entonces ahí nos deben de enviar, es una carta de intención, donde efectivamente cada uno de los proponentes manifiesta que quiere hacer parte del proyecto. Y luego de pasar el proceso de evaluación, y si la propuesta llega a ser declarada viable ante el panel de comité operativo, entonces ahí sí deben ratificar su participación ya con un convenio firmado por todos los actores, donde se evidencie los roles, los aportes, las actividades y el tiempo que van a trabajar juntos. Entonces sería como que no, miren, y en esta convocatoria creo que es súper útil que eso pueda estar estructurado de esta manera, porque obviamente por ley de garantía, si hay entidades públicas involucradas en este proceso, no vamos a poder tener ese tipo de convenios. Pero la sugerencia para los proponentes es que obviamente si ya tienen algún acercamiento inicial con los posibles socios, pues tengan ese tiempo de preparación, después de formulación, para tener esos documentos legales suscritos, que se demoran en la mayoría de los casos. Así es, y reitero, digamos, para esta primera fase que cierra el 15 de junio a las 11 p.m., solo requerimos su expresión de interés y que nos manifieste quiénes están interesados en trabajar en conjunto. Y solo en la evolución del proceso, ya hasta el final, tendrían que poder presentar. Y eso ha sido de verdad un gran aporte que hemos podido tener y que es bueno decirlo en esta segunda fase o en esta segunda convocatoria que tenemos, porque la verdad siento que les va a facilitar mucho la vida a los proponentes. Así es, y queremos conocer su propuesta, queremos apoyarlo desde lo técnico, y pues ya más adelante, entre vaya avanzando el proceso, pues ahí sí, ya ratificar la propuesta con todos los documentos que se requieran. Bueno, hay una pregunta que ya se acaba de responder, que es para este primer momento de manifestación de interés, ¿basta con la mención de potenciales aliados? Creo que eso ya se acaba de responder, que sí. Sí basta con la mención de potenciales aliados. Así es, en el anexo 1 hay un recuadro donde nos describen quiénes serían esos proponentes. También postulan a la entidad administradora. Recuerdo que la entidad administradora es aquella que tiene que cumplir unos requisitos específicos que están en los términos de referencia y que, de ser viable el proyecto, pues firmaría el contrato con Impulsa.
¿qué es nuestra recomendación? Que ustedes vayan hablando con esos aliados potenciales, con esos proponentes, que les cuenten ese proyecto, que lo puedan construir en conjunto, porque va avanzando el proceso. Si llega a ser viable, pues ya tendrán que realmente reafirmar esa alianza para apoyar el proyecto. Una cosa adicional que me gustaría mencionar es que ojalá el tema de la administración de los recursos pues sea una entidad privada, que es lo, Tiene que ser una entidad privada. es lo deseable, es lo deseable que nosotros hemos puesto como requisito, puesto que eso facilita muchísimo el manejo de los recursos, la diligencia para poder hacer los diferentes trámites. Y que tenga experiencia en la ejecución de sobre proyectos. Todo eso. Bien, hay otra pregunta. ¿Son válidas las alianzas clúster cámaras de comercio? ¿Qué requisitos hay? ¿Qué límites de dinero hay en esas alianzas clúster cámaras de comercio? Claro, digamos, la convocatoria está abierta para cadenas de valor o clústeres. Entonces, lo que buscamos es que vengan pues un grupo de proponentes, ya sea alianzas con empresas, clústeres apartes, en fin. El límite de recursos depende al rango que maneja la convocatoria, que está alrededor hasta los 1.500 millones de pesos, y obviamente también dependerá de la propuesta que se presente. Sí, yo creo que ahí sería conveniente también decir que lo importante de la alianza pues es tener esa claridad de para qué se está haciendo esa alianza. Exacto. Y cuál es la importancia que puede uno evidenciar con ese tipo de alianza. Bien, hay otra pregunta. ¿Los principales criterios de sostenibilidad en construcción serán los vigentes en el mercado? Por ejemplo, certificación LEED o LED, ¿o se valorará el desarrollo de nuevos criterios de sostenibilidad? Bueno, yo quiero decir, sin querer meterme en líos, pues que obviamente las certificaciones son muy importantes acá en Colombia. Está la certificación LEED, que se está trabajando a través del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, certificación EDGE, que empieza y ha venido trabajando desde hace un tiempo Camacol en diferentes regiones y a nivel nacional, y está certificación Mi Casa Colombia, que es la que está promoviendo de alguna manera el Estado. Yo no estoy diciendo cuál sería buena o cuál sería mala, o sea, me parece que son tres buenos ejercicios que hay para el país y que podrían ser utilizados de alguna manera para tener una mayor cobertura en el país, pero sí me gustaría que pensáramos y abriéramos un poco las posibilidades a otras posibles líneas que también pudieran fortalecer estos procesos. O sea, me parece súper bien lo que estamos haciendo en el país, ojalá pudiéramos fortalecer obviamente más lo público, que es Mi Casa Colombia, lo que se está promocionando por el gobierno nacional, que ha tenido un poco de demoras pues en su salir al uso, pero pues entre más herramientas tengamos nosotros para poder trabajar estas temáticas, pues mejor será el posible impacto que tenga. Es decir, que no está ceñida a una certificación específica. Okay. Hay una siguiente pregunta. ¿Es posible asociaciones entre centros de investigación de universidades con miras a spin-up y empresas privadas? ¿A spin-off? Spin-up, dice el spin-up. Spin-off. Okay. No, totalmente, y perdóname si no sé si... No, sí, dale. Totalmente importante ese tipo de alianzas. Creo que algo que genera muchísimo valor en todos estos procesos que nosotros estamos desarrollando es evidenciar esas alianzas entre sector público, academia y sector privado. Fíjense que de alguna manera el sector privado es el que decide o no asumir estos avances que nosotros tengamos, pero qué importante que la vinculación de la universidad en el desarrollo de estas propuestas pues permita también generar capacidades al interior de las regiones y al interior de los proponentes. Exactamente, digamos, parte de lo que incentivamos es que toda la academia y todos esos centros de investigación y centros de innovación pues cada vez esté más alineados al sector productivo de Colombia, así que las propuestas que vienen acompañadas con centros de investigación, con universidades y adicionalmente con los empresarios, cámaras de comercio, totalmente bienvenidos, y son ese tipo de proyectos que estamos motivando a que se presenten. Y finalmente competitividad creo que no puede existir si no estamos totalmente alineados esos tres posibles elementos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo poder validar un proyecto de construcción con interés de vincularlo al mercado de carbón? De huellas de carbono. Debe ser. Bueno, es que ahí es un poco, ya es un trabajo ya muy específico. Diría yo que eso sí tendría que ver
muchísimo con el tipo de certificación que se estuviera trabajando en este momento. Si ustedes me preguntan una posible solución, pues es que ese proyecto estuviera enmarcado en un proceso de certificación LEED, por hablar de una en particular, y que tuviéramos acuerdos específicos con alguna empresa que quisiera, digamos, comprar ese carbono que dejamos nosotros de consumir. Así como pasa en las plantaciones de palma, bueno, y otros productos que pueden evidenciar posibles ahorros en carbono, pues, o pueden vender eso a alguna otra empresa que lo necesite. Esto como muy general, pues, porque me demoraría un poquito explicando más. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con turismo, pero ahora revisándola de pronto te lo podemos responder acá. ¿La calificación para proyectos de turismo es más alta que la de construcción? Si tenemos un proyecto de hotelería y sostenibilidad, ¿sería en ese caso mejor enfocarlo a la parte de turismo? La calificación Calificación es igual. la misma, pues eso no tiene, no hay un sector que valga más que el otro, pues lo único, y por presupuesto, digamos que estaban definidos hasta 1.500 millones para cada una de las propuestas. La sugerencia, como les estaba diciendo hace un momento, pues es que definan con más claridad en cuál de los dos sectores estaría. O sea, si son elementos de sostenibilidad específicos para el desarrollo e implementación de los proyectos, pues yo creería que de los hoteles, perdón, estaría más enfocado a los temas de construcción. Pero en turismo, como ustedes van a ver, ahorita el tema de desarrollo de destinos turísticos, pues es lo que tiene más fortaleza. Ya Natalia les va a hablar con mayor claridad sobre esos aspectos en particular, y pues sería enfocarlo más al tema de desarrollo de destinos turísticos. Eso es como lo que yo les puedo decir rápidamente. Y retomo un poco en los términos de referencia. En el numeral 15.1 está todos los criterios de evaluación en la expresión de interés. Entonces tenemos criterios habilitantes y tenemos criterios calificables que suman 100 puntos. Para poder pasar a la segunda fase, como mínimo, deben de tener un puntaje de 80 puntos y llegado el caso que supere, tengamos un gran número de propuestas del mismo sector con más de 80 puntos, pues hay unos criterios de desempate que se tendrán en cuenta para poder pues pasar a esa segunda fase. Adicionalmente, pues vamos a evaluar las propuestas y todas muy interesantes, pues el rango es flexible. Entonces no estamos atados, entonces no es que una cadena de valor sea más importante que la otra, tenga un mayor peso. Queremos apoyarlas a todas con las mejores propuestas y serán evaluadas bajo el mismo procedimiento todas. Sí, claro, solo para también contarles un poco cómo es el proceso de evaluación. Pues hay un experto por parte de nosotros, un experto internacional, que se encarga de leer las propuestas, dar su opinión frente a la propuesta, hacer una calificación. Hay una evaluación, un evaluador por parte de Impulsa. Hay una secretaría técnica donde se discuten algunos aspectos estratégicos y puntuales de las diferentes propuestas, y pues se toma una decisión de quiénes podrían continuar en el proceso. De acuerdo a los criterios de evaluación. De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. Así es. Bien. Siguiente pregunta. ¿El administrador puede ser una universidad pública o se puede hacer una unión temporal entre dos fundaciones para ser administrador? Los requisitos de la entidad administradora son muy específicos. No podría ser una universidad pública ni tampoco una unión temporal. Debe ser una entidad privada. Que tenga experiencia y solvencia. Que tenga experiencia en proyectos. Y aquí les voy a mencionar específicamente en el numeral 5.71, los términos de referencia, están todos los requisitos de entidad administradora. Principalmente debe ser una entidad, una empresa colombiana, contar con al menos 2 años de existencia a la fecha, empresa o organización, siempre y cuando sea privada, que tenga experiencia en operación de proyectos relacionados con el objetivo de la propuesta y una experiencia manejando recursos aproximadamente un 60% del monto solicitado, capacidad jurídica, administrativa y técnica para adelantar las actividades acordes con el objeto de la convocatoria. Son como los principales requisitos. Lo que se busca es que ese grupo de proponentes, uno de esos proponentes sea la entidad administradora y también pues haga parte importante del proyecto. Bueno, la siguiente pregunta ¿es viable la vinculación de organizaciones internacionales de asistencia técnica de Naciones Unidas con una entidad territorial para presentarse? Sí, claro. Okay.
Sí, todo lo que, digamos, aquí tenemos los roles tanto de aliados, proponentes, entidad administradora, todo es bienvenido que pueda participar en el proyecto. Una claridad, las organizaciones internacionales no podrán ser entidades administradoras. Sí, de alguna manera, algo también para decir en ese aspecto es que todas las otras posibles entidades de cooperación que estén trabajando en estos temas, pues son bienvenidas, porque entre más tengamos una gran red de trabajo en torno a estas temáticas, pues más efectivo puede ser el desarrollo de los diferentes proyectos en las diferentes regiones. Y lo que pueda por fortalecer de pronto iniciativas que ya están apoyando en la región. Pueden ser complementarios los trabajos. Bienvenidos. Bien, siguiente pregunta. Cuando se habla de beneficiarios, ¿tiene más valor que se beneficie a la cadena de valor en sí misma o a unos beneficiarios de tipo social? Por ejemplo, beneficiarios de viviendas sociales sostenibles. Otra vez, por favor. Ok, la pregunta es, cuando se habla de beneficiarios, ¿tiene más valor que se beneficie a la cadena de valor en sí misma o a unos beneficiarios de tipo social? Por ejemplo, beneficiarios de viviendas sociales sostenibles. No, lo ideal es que obviamente el trabajo y el beneficio se vea a lo largo de la cadena, pero genial que esto pueda terminar con un ejercicio piloto que pueda ser un proyecto como el que están mencionando. Solo para las recomendaciones, que yo sé que las empresas constructoras en Colombia vienen haciendo esfuerzos importantes por trabajar los temas de vivienda sostenible, pero que eso precisamente es uno de los temas fuertes a trabajar acá en Colombia, porque sigue siendo más costoso incluir elementos de sostenibilidad en estos procesos de vivienda, y más si los miramos en viviendas de interés social o viviendas de interés prioritario. Adicionalmente, en los términos explicamos, definimos el concepto de beneficiarios, tenemos directos e indirectos. Aquellos directos son los que hacen específicos, o sea, lo que ejecutan cada una de las actividades, e indirectos son los de que, pues, por el desarrollo de este proyecto también se beneficia. Y para construcción tenemos unos ejemplos: constructoras, empresas, agremiaciones, productores de materia prima, trabajadores de construcción, entidades educativas. Entonces ahí tenemos unos lineamientos de los beneficiarios que esperamos en las propuestas. Sí, y genial que en un ejercicio de estos que podamos nosotros desarrollar, pues obviamente esto termine en un pilotaje que tenga el acompañamiento de una unidad territorial, una entidad territorial responsable, y que tenga pues ese aporte fuerte de empresarios y universidad en la misma ejecución de la propuesta. Eso sería maravilloso, pues. Tendremos para las dos últimas preguntas. Hay como 5. Entonces va, la siguiente: ¿cómo certificar la capacidad administrativa y financiera de la empresa administradora? ¿Se requiere el RUP o RUP? ¿Sí? ¿La experiencia es un solo proyecto o en varios proyectos? En este caso, la experiencia la vamos a validar con los soportes que nos muestren de la ejecución de proyectos que han realizado. Sí, además en los formatos que nosotros tenemos establecidos, pues van a tener la oportunidad de contar con mayor tranquilidad qué tipo de experiencia tienen, por qué creen o cómo soportar esa experiencia específica que se tiene. Siguiente pregunta, tenemos uno de turismo con construcción sostenible, ¿lo podemos juntar? Yo les insisto, es preferible que en el que vean más fortaleza, pues puedan enfocarse. Y deben seleccionar una sola cadena de valor un solo sector a trabajar. Los recursos de contrapartida tienen que ser administrados por la entidad administradora, es decir, ¿todos los recursos van a una sola bolsa que administra la entidad administradora? No, los recursos de contrapartida es libertad de los proponentes de la entidad administradora de cómo lo van a ejecutar. Bien, siguiente pregunta: ¿las entidades de economía mixta pueden administrar los recursos? Entidades de economía mixta. ¿Son privadas? No dice exactamente. Es público-privado. Cámara de Comercio es mixta. Las cámaras de comercio podrían ser, sí. Las cámaras de comercio son privadas. Mixta, público-privado. Tendríamos que, te invito para que en info@impulsacolombia.com nos envíes puntualmente qué tipo de empresa, de entidad es, pero la condición inicial que está en los términos de referencia es que sea una entidad de carácter privado. Al ser mixtas, pues preferiríamos que nos mande la pregunta y lo consultamos para responderte con mayor claridad. Ahí dice, lo hablo por el caso de Artesanías de Colombia en economía mixta, dice él. Pero lo referimos al correo que estamos enviando aquí en el chat para que
estas preguntas que no logremos resolver acá, pues se resuelvan de manera oficial a través del correo. Así es, muy importante lo que nos comenta Sergio. Nosotros acá pues estamos respondiendo inquietudes, haciéndole comentarios, pero las respuestas oficiales son las que están publicadas en nuestra página web en preguntas frecuentes. Bien, cuando se habla de por lo menos el 60% de los recursos solicitados en la capacidad de la administradora, ¿es sobre un solo proyecto o sobre los ingresos anuales o el acumulado de varios años? No lo tenemos claro tampoco. Ahí estamos viendo en la ejecución de proyectos de esos montos. Entonces puede ser que sea un solo proyecto, 2, 3 o 4 que hayan ejecutado de ese rango de montos. Queremos ver que se han podido manejar, pues que han desarrollado proyectos de los montos que están solicitando. Sí, perfecto. Y la última pregunta para esta primera sección de nuestro webinar, ¿en qué momento deben estar disponibles los recursos de contrapartida en efectivo? En el momento que se empieza a ejecutar el proyecto. Bueno, digamos que ahí todo también depende cómo lo presenten ustedes en el proyecto. Les reitero que las respuestas oficiales pues van a ser las publicadas en la página web. Con esto, muchas gracias. Bessie, a ti muchas gracias. Gracias por la invitación y a todos ustedes pues quedaríamos atentos a esas preguntas adicionales que podrían estar haciendo a través de info@impulsa y pues esperamos sus propuestas a ver qué sorpresas podemos tener en este sector. Y esperamos muchas propuestas de construcción sostenible. Los invitamos a presentarse. Les recordamos que el 30 de mayo vamos a tener otro webinar donde vamos a ir y hablar específicamente de la expresión de interés y de todas esas preguntas de carácter técnicos de cómo presentar la propuesta y todo y los requisitos mínimos. La estaremos solucionando. Los invitamos a que ahorita en unos pocos minutos vamos a iniciar con turismo. Entonces, los que están conectados, los que se están conectándose, bienvenidos. En máximo 5 minutos daremos inicio a la sesión con turismo. Muchísimas gracias.